con Consuelo García del Cid Guerra, Chus Gil. Consuelo, escritora, investigadora, biógrafa de famosos, conferenciante y directora del periódico digital Tenemos la palabra.com. Sí. ¿Cómo empezó ese periódico? ¿En qué momento te quisiste dedicar a la investigación? A la investigación me empiezo a dedicar a partir de la literatura, cuando yo decido sacar a la luz los reformatorios franquistas y la institución fascista que auspiciaba estos reformatorios, el Patronato de Protección a la Mujer. Es a partir de ahí que yo empiezo a investigar. ¿Y el periódico digital? El periódico, que no me acuerdo cuántos años tiene, pero tiene bastantes, como 10 o más. El periódico decidí sacarlo con el aniversario del golpe de Estado, 23 de febrero, porque quería hacer un periódico sin censura. Y lo he conseguido, lleva más de 10 años en las redes. ¿Tú estuviste en un internado? Dos. ¿En cuáles? Reformatorios. ¿En Yo cuáles? estuve en 2 reformatorios, en las Adoratrices de Madrid de Padre Damián 52 y en el Buen Pastor de Barcelona de la calle Cister, donde me trasladan porque me escapo de las Adoratrices de Madrid. En el libro Los internados de miedo de Montse Armengou y Ricard Belli, te describían así: Consuelo no estaba destinada a tener que conocer nunca qué era el Patronato de Protección de la Mujer, hija de una familia acomodada de los barrios altos de Barcelona, era la típica niña bien que iba a los mejores colegios y que solo se debería de haber preocupado de comprarse ropa de marca mientras le buscaban un buen partido para casarse. Pues sí, ¿En la qué? verdad es que era exactamente, está muy bien, no lo había leído esto, pero es verdad, esto es lo que a mí me esperaba y lo que se suponía que tenía que ser. ¿En qué momento se torció la idea? Vale, pues vale, seguro, a ver, yo creo que se torció en un momento que yo era muy pequeña, porque yo era muy pequeña, tendría 6 o 7 años, creo yo. Entonces yo me había montado una historia en mi cabeza, nadie me la había contado, pero yo estaba convencida de que igual que los hombres tenían que hacer la mili, las mujeres teníamos que ser chachas, teníamos que servir en una casa. Nadie me había contado esto, me lo había inventado yo y estaba convencida de esto. Y entonces un día estábamos en casa comiendo y la criada sirve. Y entonces yo le digo a mi padre, cuando me toque me gustaría que me tocara una casa buena como esta y me trataran bien. Y dice mi padre, cuando te toque, ¿qué? Y yo le digo, es que a mí esto me va a tocar. Y dice, ¿pero de qué estás hablando? Entonces yo les cuento lo que yo pensaba, se ríen todos y entonces me explican que no, que esto no es así, que las mujeres no tenemos que ser criadas, que la criada es criada porque no tiene dinero y porque además no ha podido ir al colegio, ¿no? Entonces, en aquel momento, parece ser que yo solté un discurso político pero impresionante. Ah, y por eso tiene la peor habitación de la casa. Ah, y por eso la habitación de ella da a un patio con todos los olores de la cocina. Ah, pues mira, tú por las tardes tienes que salir a estudiar. Y tal. Bueno, yo empecé a comerle la olla a la criada y tenía menos de 10 años. Decía, tú tienes que estudiar y salir de esto y no sé qué. Yo creo que fue ahí, porque en ese momento yo descubro las clases sociales. Porque claro, cuando tú eres pequeña, tú solamente ves lo que tus padres te quieren enseñar. Sí, no se ve esa... No tienes autonomía para conocer nada más. Entonces yo en ese momento sí descubrí las clases sociales. Me pareció espantoso, horrible, y creo que fue a partir de ahí que empecé a rebelarme y fui una rebelde, insumisa, desobediente civil toda la vida. Y en esa experiencia en los formatorios, escribiste Las desterradas hijas de Eva en 2012. Sí, o sea, sí. Yo pasé por reformatorios franquistas de los 15 hasta casi los 18. Y yo siempre quise sacarlo a la luz. Lo que pasa es que no encontraba ninguna referencia. Entonces, cuando decidí ponerme a trabajar de verdad fue porque yo había sido empresaria 25 años, me arruiné con la crisis, y entonces cuando me vi en la absoluta ruina dije, vale, ahora que no tengo nada que perder, porque ya lo he perdido todo, ahora voy a dedicarme a esto. Y ahí es cuando yo empiezo a investigar, y ahí es donde yo saco a la luz los reformatorios franquistas y los preventorios, que sale primero por otro libro que se llama Las desterradas hijas de Eva, en 2012. Y Chus Gil, de Madrid, actriz de doblaje desde 1989, guionista, productora y presentadora. Sí, un poco de todo. ¿Por qué te dedicaste a estas profesiones? Bueno, sobre todo el doblaje, por delante. Es mi sustento, mi familia, mi maravillosa profesión, que me ha permitido
poder hacer otras cosas, seguir formándome en el audiovisual que me gusta mucho, en la interpretación y luego poder sacar adelante mis reivindicaciones a través de producto audiovisual o de otro tipo que pueda llegar un poquito a la gente. Cuando ganaste el concurso de ideas de Javier Pons de Televisión Española, hiciste el programa El Mundo se mueve contigo, dedicado a personas con discapacidad. ¿Por qué ese proyecto? Bueno, ese proyecto, primero no pude hacer el programa, porque yo no era una trabajadora de la casa y entonces no me incluyeron en el staff y no quise pleitear ni poner un juicio porque no tenía tiempo ni ganas, pero realmente después de ganar el concurso no pude trabajar en mi propio programa. Afortunadamente los directores que les tocó me conocían y lo hicieron súper bien el programa. Hay 24 programas colgados en televisión a la carta, se pueden ver, y yo, sintiéndolo mucho, no pude estar en ese equipo. Creo que si yo hubiera estado en ese equipo no se hubiera caído de la parrilla el programa. Yo estoy segura que lo hubiera mantenido, pero bueno, perdimos todos y por algo que no tenía yo ningún control. Pero yo llego allí, hago ese proyecto, ese formato, porque en el año 96 estreno a través de mi productora un cortometraje que se llama Sobre Ruedas, que dura 6 minutos, que lo podéis ver en YouTube, aunque en mi canal no sé por qué, la copia está un poco con ruido, entonces buscadlo en el canal de la protagonista, que se llama Gemma Hasenbey, y en su canal está la copia buena, ¿vale?, de Sobre Ruedas. La motivación de hacer ese cortometraje fue la propia Gemma, que es una chica que tuvo un accidente de pequeñita, iba en silla de ruedas, tiene una lesión medular, es parapléjica, y a través de ella creamos un personaje que era muy realista para reivindicar pues el espacio físico y social de la gente con discapacidad con respecto a las que no la tenemos, y es lo que cuenta el corto. Y con ese gancho cuando convocó Javier Pons el concurso, era mi oportunidad de colocar un magazine que hablara de este tema, dar un espacio a la gente con discapacidad en televisión, la televisión pública, y el corto me sirvió para convencer de que con las personas discapacitadas se podía trabajar, porque el formato lo presentaba Gemma, que no tuvieran ningún miedo, que eran muy capaces de muchas cosas, y convencí. Yo con el corto quería que se divulgara una causa, y con el programa también. En el único sitio donde se podía hacer era en la cadena pública, porque ningún medio privado va a hacer algo así, y yo justo estaba trabajando en la casa, sin estar contratada, en contrato artístico, cuando se convocó el concurso. Entonces, para mí fue un milagro. Y lo único que siento es que de no estar yo dentro, el formato se acabó porque nadie lo defendió. Porque tenía que ser yo la que lo defendiera. Y luego vosotros estuvisteis las dos en un internado del Estado franquista y os conocisteis en 2011 gracias a Icíar del Santo Aguilera. Sí. Fue víctima de la maternidad de Peñagrande. Sí. ¿Cómo definiríais esos internados y las experiencias que vivíais? Bueno, en el caso mío yo no se llamaba un internado ni siquiera, era algo llamado Preventorio Infantil Dr. Murillo, situado en Guadarrama, allá más en toda España. Este era de niñas, pero cuando a mi familia le dicen esto es un sitio para niñas que van a estar muy bien, lo llaman colonias. La palabra preventorio, había gente que no sabía ni que eso se llamaba un preventorio cuando ya nos fuimos encontrando, porque no se usaba ya. Como preventorio es prevenir enfermedades. Esto existe desde el año 46, porque había una epidemia de tuberculosis en España y se alejaba a los niños de las fuentes de contagio para que pudieran crecer sanos o recuperarse, lo que fuera. Pero cuando yo voy allí, que es en el año 70, pues la tuberculosis está erradicada. Esto como preventorio antituberculoso no tiene mucho sentido, pero al tenerlo, te he dicho que fue el que más tarde se cerró. Esto ya no tenía sentido. En el 67 creo que ya se cerraron todos. Y este se cierra en el 75. Entonces ya no te lo venden como un preventorio antituberculoso. Van por los colegios diciendo que las niñas vayan a unas colonias, pero eran unas colonias que eran todo el año. O sea, a ti te sacaban del colegio, te llevaban 3 meses a un sitio que donde estabas sin escolarizar, fuera otoño, primavera, verano o invierno, y ya te cortaban pues, toda tu rutina, tu vida. Y lo que sí que hacían era engañar a la familia diciendo que aquello eran unas colonias, y luego lo que era un sitio donde no te daban nada que te aportara. Te tenían encerrada, no interactuábamos ni con el pueblo, no se salía nunca del recinto, era una cárcel.
Leí que se salía la nieve, pero que salían descalzas. Supongo que los castigos, algunos castigos sí que irían por ahí, porque había cuidadoras sádicas. Yo ese castigo yo no lo tuve que sufrir, pero yo lo que me encontré fue dentro, sin comerlo ni beberlo, de un sitio que funcionaba como una cárcel, pero como una cárcel de las antiguas, no como las de ahora, que todo el mundo tiene derecho a visita, vis a vis. No, esto era totalmente, o sea, la visita una vez al mes de los padres y las cartas, el correo intervenido, tenías que redactar la carta que ellos quisieran, ellas, ahí siempre, o sea, el director, el cura y demás, todo era personal femenino, y te rompían la carta y te decían que la escribieras de nuevo porque tú no podías decirte a tu madre que querías que fuera por ti y que te llevase a casa. Una verdadera cárcel antigua para niñas y niños. ¿Y qué educación se recibía en el día a día? Nosotras, en el libro que luego hemos escrito, basado en la investigación que hemos podido hacer, el uso que nosotras éramos herramientas, nos daban un uso, estábamos ahí porque servíamos para algo, entonces no hacían nada para nosotras, nos usaban a nosotras para conseguir cosas. En el caso del Preventorio de Guadarrama, el motivo está claro porque el propio director médico del centro, en conferencias a las que él asistió y de las que quedan constancia en los archivos digitalizados de la biblioteca de la Real Academia de Medicina, este señor explica muy bien que nos usaban para hacer índices epidemiológicos. Eran programas de 90 días, por eso estábamos 3 meses, en los que se nos ponía la vacuna de la tuberculosis y se miraba cómo reaccionaba en cada una de nosotras y se iba haciendo una estadística. Este médico, cuando yo estoy en el año 70, está haciendo eso conmigo y con todas, pero ya en los años 30 lo estaba haciendo en Marruecos con los reclutas. Este personal de estos centros siempre eran militares, porque era el Ministerio de Gobernación el que controlaba el Patronato Nacional Antituberculoso y todo lo demás. Entonces eran los militares de Franco los que estaban en todas partes, y este hombre era un militar que ya no estaba en el ejército, pero había estado en Marruecos en la guerra. Y esos 90 días que necesitaba para valorar o para hacer sus estadísticas se le fastidiaban cuando los soldados se tenían que ir a maniobras o a la guerra, y claro, pues con las niñas del preventorio estaba muy bien porque no se tenían que ir a la guerra, las podía tener retenidas 90 días para sus experimentos. Es más, si consideraban oportuno, la dejaban ahí 6 meses o 9 meses o todo el tiempo que hiciera falta si querían estudiarla médicamente. ¿Y cómo empezasteis a Guadarrama, la investigación del preventorio y todo eso? Pues supongo que sería difícil, dando que había gente que no daba... A ver, es que te explico. Yo tenía fecha de entrega de un libro, que era Las destacadas hijas de Eva. Yo el libro ya lo tenía terminado, entonces yo lo tenía que entregar a la editorial. Y entonces fue a través de ese testimonio de una madre que había estado en Peñagrande que me dijo, de pequeña estuve en el preventorio. Entra en una página de Facebook que ha abierto Suscribir y tú miras. Bueno, y entonces yo entré en esa página, empecé a leer testimonios y yo no había escuchado la palabra preventorio en mi vida. Y cuando yo empecé a leer lo que estaban contando, me quedé horrorizada. Entonces llamé a la editorial y les pedí un plazo mayor de entrega porque yo tenía que meter el preventorio. Yo lo tenía que meter. Entonces, claro, cuando se publiquen Las destacadas hijas de Eva, el preventorio tiene, no me acuerdo cuántas páginas, 20 y pico páginas, no sé, porque no había más. Yo lo que hice fue... El nexo fue ICIAR. Exacto, el nexo fue ICIAR, exacto. Yo lo que hice fue sacar un artículo en el periódico digital, Preventorio de Víctor Murillo, La Voz de la Memoria, y entonces cuando se publica el artículo me llama el informático y me dice, ¿qué has hecho? Digo, ¿por qué? Me dice, es brutal el tráfico de visitas que tiene este artículo. Has tocado algo que nadie ha tocado porque es que no es normal. Y además eran visitas de todas partes del mundo. Digo, bueno, vale. Entonces, sale el libro, es cuando tiene esa repercusión mediática tan grande, cuando se hace el programa especial nocturno. Pero a ver, aquí lo que pasa es que los reformatorios franquistas, claro, no éramos niñas, éramos adolescentes. Y ya estaba socialmente estigmatizada, porque a ti te metían en un reformatorio o porque eras rebelde, díscola, puta, es decir, la sociedad te tachaba de una serie de cosas. Pero a las niñas del preventorio, que eran niñas pequeñas, no, con lo cual era mucho más fácil que salieran las víctimas del preventorio que las de los reformatorios.
porque no era tan fácil ponerte ahora, con 50 y tantos años, que tenían muchas, a decir, sí, yo estuve en el reformatorio, porque la gente piensa por algo será, ¿sabes? En cambio, las de los preventorios, como eran niñas pequeñas, saltaron todas como la pólvora. Entonces, fue después de las desterradas hijas de Eva, que pasaron, no me acuerdo cuántos años, 4 años creo, que yo le propongo a Chus, vamos a escribir un libro sobre el preventorio. Entonces nos pusimos las dos a trabajar, nos pusimos a investigar y dimos el porqué de las vacunas, el porqué de los pinchazos, etcétera, etcétera. De ahí viene. Y Ciar había estado en la maternidad de Peña Grande y entonces le dijo a Consuelo que también había estado de pequeña en el preventorio. Sí. Y entonces Consuelo dijo, ¿eso qué es? Yo no Pues había tienes, oído, ¿eh? tienes Yo que no sabía contactar lo que con era. Chus Gil, que tiene un grupo en Facebook, y hablar con ella. Y entonces, cuando entró Consuelo en el grupo, ya había bastantes cosas colgadas y muchos testimonios que había ido yo recuperando cuando encontré a chicas que habían estado mujeres que habían estado en el preventorio de casualidad, en un foro que no tenía mucho que ver, pero por fin encontré en una de las búsquedas que hice, y lo que hice fue invitar a todas, creé un grupo de Facebook, invité a todas para que tuviéramos todas un sitio, que no fuera un foro parapsicológico de edificios abandonados, un hilo de otra temática dentro de un... Y entonces, en esa página de Facebook, que al principio tuvimos abierta públicamente todo, hasta que ya la gente se enteró del tema, y ahora ya somos más discretas, y todo el que quiere entrar pues tiene que llamar a la puerta a pedir permiso, pero sigue entrando gente. ¿Y el contacto con las otras víctimas, cómo lo tuviste? A través de Facebook. Saltaron a través del Facebook, de la página que creó ella. Empezó cuando los vídeos que colgó Carlos Melchor, hicimos una visita al preventorio y la grabó un amigo nuestro periodista y lo colgó en su canal en YouTube, y ahí toda la gente que se movía en las redes ya se iban entrando en el grupo. Y luego, cuando ya por fin, más o menos a la vez que saca Consuelo el libro de las desterradas, nos movimos un poco con los medios de comunicación para sacar el tema, porque yo le decía a Consuelo que efectivamente, por eso que te he explicado de la edad, que todas las mujeres que hubieran vivido mi experiencia pequeñitas, en cuanto se enteraran de que estábamos denunciándolos, se iban a apuntar y iban a decir que ellas también, porque no se sentían culpables de nada. No es que como has sido mala te mando a un correccional. Y tú puedes decir, bueno, o sea, tendrán algo de razón, pero nosotras éramos muy buenas, nos sacaron del colegio con engaños y nos llevaron a un sitio horrible. Entonces lo que teníamos era ganas de protestar y decirlo, y como además éramos muy pequeñas y no nos creían, oye, mamá, no me lleves más, que es un sitio espantoso, anda. Eso son tonterías, eso no se lo cree nadie, que me pegan, que me hacen comer el vómito, eso no se lo cree nadie, no te creían. Y claro, había unas ganas de que nos creyeran, que cuando el primer día que salimos de una Antena 3 diciendo que hemos estado allí, bueno, se les colapsó la línea telefónica que pusieron. ¿Con el medio qué contacto tuviste? Televisión, dice. Sí, con Vale, la televisión, esto fue porque yo soy biógrafa de famosos, entonces yo estaba biografiando a una famosa. Y entonces yo le expliqué lo que estaba haciendo, y fue gracias a la famosa que yo conseguí que esto entrara en televisión. Si no, nunca hubiera tenido la repercusión que tuvo, eso lo tengo clarísimo. Luego pasó una cosa fortuita, que fue la que hizo que nos contactaran en 20 minutos, que también hizo una super campaña y recogió muchísimos testimonios, abrió un sitio dentro de su web para que la gente que había estado en preventorios explicara, mandara fotos y todo. Fue muy bueno porque 20 minutos y Antena 3 no se hacen competencia y complementaban mucho el tema para seguir avanzando con la cuestión. Y yo en 2011, a la vez que conozco a Consuelo, yo escribo a todos mis contactos periodistas, a todos, y les cuento que yo estoy intentando divulgar esta causa, esto que pasó en el preventorio de Guadarrama. Yo no hablaba, pero nadie me ayuda ni me da ninguna pauta, simplemente me dicen que es algo muy interesante, que merece la pena y tal. Bueno, pues no hay forma de que se interese en ningún programa de radio, ni que escriban ningún artículo. Por eso el artículo de Consuelo de Tenemos la Palabra fue tan importante, porque es que nadie... Y yo llamaba y decía y escribía y ponía mensajes en el Facebook, así en plan a todos, ¿no? Y tal. Y ya Consuelo, por fin, cuando contactamos con Consuelo, escribe ese artículo y ya, bueno, vale, pues entonces vamos a seguir por ahí como podamos.
y asistimos a un pleno del Ayuntamiento de Guadarrama. Ahí empieza nuestra agonía con el Ayuntamiento de Guadarrama. Y APPG, ¿no? Estaban pues los que gobernaban, alcaldesa Carmen María de Marras, que sigue ahora, y bueno, hubo mucho rifirrafe porque nosotras fuimos con nuestra copla, ¿no? Porque queremos denunciar esto, porque queremos que se entere todo el mundo, porque queremos información, queremos documentación, queremos saber qué nos hacían, qué pruebas médicas nos hacían, queremos saber todas las cosas. Y entonces, bueno, pues no, que claro que se lavan las manos, pasan de nosotras y hay mucho rifirrafe, pero cuando ya toma la palabra en los asistentes, yo en mi turno legítimo de palabra pregunto a uno de los concejales, porque él había hablado ya del tema y lo había dejado así, o bueno, pues en ruegos y preguntas, le pregunto por qué ha dicho esto. Mi pregunta tenía trampa porque a él se le había ido algo, había dicho algo que no tenía que decir, la alcaldesa le había mirado y se había callado, pero yo había cogido el hilo y entonces cuando voy a hacer la pregunta, que a la alcaldesa no le debía de gustar esa pregunta, me intenta callar a toda costa. Y claro, yo estoy en el uso legítimo de la palabra, yo conozco mis derechos. Ella no hace más que mirar al guardia para que a ver si me podía quitar el micrófono y echarme de la sala, pero el guardia no podía decirme nada porque yo había pedido mi turno, estaba haciendo una pregunta legítima y entonces empecé a decirle que la que se tenía que callar era ella, que yo no iba a soltar el micrófono hasta que yo terminara la pregunta y la persona me la contestara y que de ninguna de las maneras me iba a hacer callar, que yo tenía un don de palabra muchísimo más acusado que ella y que si era cuestión de quitarle la palabra a la una a la otra, ella se iba a quedar absolutamente sin argumentos y yo iba a seguir con mi alcachofa y a mí no me iba a sacar el guardia. O sea, la abrumé. Entonces ya por fin cayó y yo pude hacer la pregunta. Y llegué tan enfadada a casa que escribí una carta a los periódicos. Yo, fue muy mala leche. Digo, esa gente que no nos hace ni caso y no nos van a hacer caso nunca, es que me parece muy fuerte. Es que pasen 2 años y encima esta señora, ¿sabes? Es como una cacica. Me quiere a mí quitarle el micrófono cuando tengo derecho en un ayuntamiento de mi país a expresarme y a hacer una pregunta. Escribo la carta y se la mando a Consuelo, que estaba en Salzburgo. Oye, chiste, esto... Consuelo, ¿qué te parece? Me dice, mándalo a todos, a La Vanguardia, tal cual, no sé qué, mandé a todos. Y 20 minutos, al día siguiente, a los 2 días, me dieron un toque y me dijeron, la carta sale y no solo está ya en la edición, sino que es que ya hay repercusión, ya están llamando gente y esto es un tema. Y allí fueron los medios, ayuntamientos, se plantaron los medios en la plaza. Eso fue Antena 3. ¿Y qué pasó? Porque Antena 3, 20 minutos se dedicó a sacarlo a la luz. El redactor, la verdad, que lo hizo con muy buen gusto, Octavio, y era una línea informativa. En Antena 3 primó el amarillismo. Entonces lo que hicieron fue ponernos en cuestión y buscar la otra parte. Y claro, aparecieron negacionistas, gente que se enfadaba muchísimo porque las acusábamos. No estábamos acusando a ella y a ella, no, oiga usted, yo no me acuerdo, yo no sé, son señoras mayores y yo era una niña, yo estoy contando lo que yo viví, yo no sé si fue usted, pero lo que está claro es que eso pasó y que si usted no ha sido otra y usted lo ha visto. Aquí todo el mundo se está tapando, porque luego había otra gente que sí, y que por lo bajín te decía sí, ahí a las niñas y les robaban las cosas que les llevaban los padres, pues todas estas cosas que al final salen. Entonces se formó una guerra alimentada por un programa de televisión, pues, que podía ser cualquiera, pero fue este, que era el menos amarillo de todos los que habían, de donde nosotras pues podíamos dar nuestro testimonio. ¿Qué teníamos? Ana Rosa y Espejo Público. Pues tuvimos la suerte de que en Ana Rosa encima pagan a la gente que va y pueden montar el circo y el stream puede durar 2 años. En un sitio donde la gente va sin cobrar nada, pues va un poco más con la verdad, yo creo. Después de los años, ¿creéis que se ha hecho justicia o que se sigue ahí, que no se quiere que se dé palabra al tema? ¿O no quiere quedar Bueno, fíjate si se habrá hecho justicia, que esto, en el 2012 fue un notición en Guadarrama y tú que eres de Guadarrama ni lo has sabido. O sea, está todo súper tapado. Lo que pasa es que Consuelo y yo hemos hecho un trabajo muy bueno y hemos sacado un libro donde está todo explicado. Entonces, todas las personas como vosotros que estáis estudiando y que algún día a lo mejor queréis sacar algo más a la luz, ahí tenéis una pequeña guía para seguir tirando del hilo. Porque eso es la punta del iceberg. La represalia de los 40 años de dictadura, la falta de información, el miedo de las familias de contar su experiencia vivida, el hecho de disimular siempre hasta que luego llega la democracia, que bueno, pues que perdonan a todos y no hay justicia. Es lo que ahora la gente reclamamos. Yo me uno. ¿Y os enterasteis de la querella argentina? Sí. ¿Te enteraste tú, no? No, nos enteramos todas.
en el libro de Los Internos del Miedo pone que en vez de presentarlo personalmente, lo que hicisteis hacer con la Asociación de Víctimas del Preventorio. Pero todavía no está hecho porque dentro de la asociación hay gente que no estaba de acuerdo. Todavía no hemos llegado a ser, o sea, a estar de acuerdo todas. La asociación también está parada. Ha habido, somos todas mayores, tenemos muchas cargas familiares o problemas incluso de salud, en fin, que tener todos los elementos que se necesitan para que se muevan las cosas es complicado y estamos inactivas. Pero la idea de hacerlo como asociación, yo era partidaria, yo soy partidaria de eso. Si algún día consigo convencer a la mayoría, lo haremos. Es muy difícil poner de acuerdo a un grupo de más de 10 personas. Esa es una de las cosas que he aprendido con todo esto. Y queremos ser democráticas, no, bueno, que la gente vote. Si no hay mayoría, pues no nos querellamos como asociación, porque también se puede uno querellar por su cuenta, ¿no? Entonces, y de momento está ahí todo. La ley de memoria histórica es algo que se está cuestionando ahora, actualmente, porque no se hace caso a víctimas del franquismo. ¿Con vosotras cómo fue? Pero es que vamos a ver, es que nosotras se nos considera víctimas de segundas, porque nosotras no tenemos muertas en las cunetas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, alguien se ha cuestionado los suicidios en los reformatorios porque lo sabían. Lo justificaban como intento de fuga. No eran intentos de fuga, eran suicidios. Las internas se suicidaban porque no podían soportar el trato y el régimen de internado. Como esto no se puede probar, se nos considera pues de segunda clase. Pero en la querella argentina está admitido como causa, porque la gente que lo ha hecho en individual, en la querella con la jueza María Servini, se ha admitido como causa. En la querella, está admitido como causa en la querella de las mujeres que individualmente la han presentado. ¿Y cómo veis actualmente el panorama que hay, tanto social como político, de los movimientos que están dando, como el 8M y movimientos así? Yo, en lo que yo trabajo, que es el medio audiovisual y el cine, siempre me estoy quejando de lo mismo, de la grandísima desigualdad y de que no se avanza para nada. No sé cuál es el problema por el cual no avanzamos, ni cuál es la manera de avanzar. Desde luego, en mi sector, os recomiendo un documental recientemente estrenado que se llama La Otra Mitad, que ya vosotros también estáis y estaréis en los medios, y si alguno tira por ahí por el camino del cine, es muy bueno de ver ahora. La otra mitad se refiere a las mujeres, ¿vale? La otra mitad, claro, del mundo y de cualquier cosa. Y habla de una cosa curiosísima, que es que muchas mujeres en Hollywood que han podido llegar a dirigir, luego han tenido mucho más difícil hacer la segunda película o imposible. O sea, que no es solo llegar, sino permanecer. A lo mejor te dejan entrar, pero luego te tienes que ir corriendo. ¿Ves? Yo en mi sector lo veo así. Está muy complicada la igualdad, muy complicada. Y tú ayer estuviste en una mesa redonda, ¿no? De la represión contra la mujer. Sí, bueno, era sobre las cárceles franquistas y los reformatorios franquistas. Sí. Fundamentalmente es falta de interés y también yo creo que... de cultura y de información. Porque yo cuando empecé a trabajar hablé con mucha gente y cuando yo hablaba de patronato de protección a la mujer me decían, no, ni se te ocurra tocar esto, estás sola, nadie te va a ayudar. No, a mí no me ayudó nadie. Yo trabajé sola, sin subvenciones, sin nada. No todo el mundo lo hace, ¿eh? Entonces hay gente que no mueve una tecla del ordenador, sino está con un adelanto editorial o subvencionado. El trabajo que yo hice lo hice sola y no lo había hecho nadie antes en España. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque es una parte de la memoria reciente de España y un agujero negro de la España más negra y de lo que nadie había hablado. Entonces yo eso no lo entiendo. Claro, después he entendido por qué en 2012, cuando se publican las destiladas secas de Eva, era cada 5 minutos una amenaza de muerte, por email o por teléfono. Claro. ¿Y tú cómo lo percibías eso? O sea, ¿te daba miedo el volver a publicar algo o...? No, a ver, cuando me pasó, en 2012 yo estaba muerta de miedo. A ver, que ahora la gente se extraña de que esté Vox
Pero es que esta que esto gente existe, eran ¿eh? los que a nosotras nos Las que llamaban nos rojas llamaban de mierda. rojas de mierda. Que ojalá hubiéramos Y mirad, abortado a esta nuestros gente hijos. era, cosas esta así. gente era. O sea, yo pasé un miedo horrible. Primero porque yo no estaba acostumbrada a esto, en absoluto. Luego que yo tenía miedo hasta de salir a la calle. Porque estaba convencida de que, bueno, que sí, que me iban a pegar la paliza, que me iban a matar, que me iban a dejar la cara. Entonces, no pasó nada. Entonces, lo que he aprendido es, bueno, que el que amenaza no te hace nada. Pero eso no quiere decir que no te puedan hacer nada. Pero ahora yo ya no tengo miedo. A mí no me van a hacer nada. En aquel momento sí pudo ser. Un poco miedito de ir por Guadarrama sí que nos ha dado, ¿eh? Sí. Por parte de la gente, Hombre. Pero tú has visto las cuidadoras, obviamente, negándolo todo. Porque claro, ¿cómo iban a decir? Unas señoras, ay sí, yo maltraté. ¿Pero tú te crees que algo? Sí. Sí o no, claro, sí, yo la pegaba. No, yo la quemaba el culo. Sí, pero era lo que había. Perdone, ¿eh? Hombre, no. Esto no lo iba a decir nadie, lo iban a negar. Lo que iban habéis a visto negar. hoy en el telediario con la anciana. Eso Pues igual, lo mismo. solo que con niñas que no son dementes, pero no las va a creer nadie. Sobre todo porque es que las cartas que van a escribir antes de que las vean sus padres, todas están repetidas y en todas dice que comemos muy bien, somos muy felices, aquí nos cuidan mucho. Luego vienen los padres y les dices, aquí me tratan muy mal, no entienden, ¿y por qué me escribías diciendo que estabas tan bien? No, es que las niñas exageran y el día de los padres todas se ponen igual. Es igual, es el mismo abuso que esa señora que salía hoy pegando a esa anciana. ¿Por qué lo hacían? No sé, pero ¿por qué se las encubría? Alguien Es que eso ahora se mantuvo tantos se pega años una porque anciana, pero el hijo pone una cámara, Claro. se graba y queda constancia. Pero ¿qué constancia iba a quedar? Eso era sistemático, en los porque preventorios, en los reformatorios mujeres de franquistas, edades nada. distintas cuentan las mismas cosas. A principios de los 60, a finales de los 60, a últimos de los 50, el trato era igual, se mantuvo durante todo el rato. Entonces, igual que las niñas, cuando llegábamos, aprendíamos ese miedo que había y no hacía falta que te dijeran no hagas esto y no hagas lo otro, tú automáticamente ya veías lo que había, ¿sabes? Que como, supongo que la gente cuando llega a un cuartel o cuando llega a una cárcel no pregunta, llegas y tú haces lo que hace todo el mundo, ¿no? Y entonces la gente que trabajase allí pues igual iría aprendiendo de lo que veían, entonces los malos tratos se habían normalizado en ese centro, porque Claro. una que llega que tiene 18 años o 16 años y ve lo que hace la que tiene 30, que está pegando a las niñas y tal, pues ella fue lo mismo. Y a ellos les parecería tan normal, pero era sistemático. Y para ir concluyendo, ¿queréis mandar un mensaje a la gente que vaya a escuchar luego el vídeo? Yo una cosa, que nosotros estamos encantadas de ayudar a la gente que está haciendo trabajos en la universidad. Nos parece súper importante y nos hemos enterado que muchas personas no tienen tiempo para estas tareas a las que vosotros pues, queréis acceder y bueno, muy mal. Así que toda la gente que ya estudió y que hace cosas interesantes y los estudiantes quieren saber algo, pues que les ayuden. Es muy importante. Gracias, sobre todo, yo daros las gracias. A vosotras por atendernos y darnos vuestro tiempo. Uy, fíjate. De verdad, muchas gracias.